Hola, bienvenidos a la segunda clase de Ciencias 1. El día de hoy vamos a hablar sobre ecosistemas. Primero, definiremos qué es un ecosistema. Luego, miraremos qué tipos de ecosistemas existen. Mencionaremos algunos de los ecosistemas importantes en Colombia y finalmente hablaremos del taller. El mundo está lleno de animales y plantas. Existe una gran diversidad de organismos y cada uno de ellos está ubicado en una zona muy específica del planeta, donde puede interactuar con otros organismos muy determinados. En cada una de estas zonas se cumplen ciertas condiciones que permiten a los organismos existir. Un ecosistema es el sistema biológico que está constituido por un conjunto específico de organismos vivos y de factores no vivos que les permiten desarrollarse apropiadamente. Por ejemplo, en la imagen que nosotros vemos, podemos observar un oso, vemos peces, vemos venados y vemos unas ardillas. Todos ellos están interactuando entre sí. El oso se alimenta de peces y también de venados, mientras que los peces y los venados se alimentan de las plantas. Las plantas a su vez obtienen su energía del agua y del sol. Todos estos organismos están conviviendo de manera que ninguno puede vivir sin el otro. Un ecosistema se compone de dos partes grandes, los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos son todos aquellos organismos vivos que hacen parte del ecosistema, como los animales, las plantas y los microorganismos. En este caso, los animales serían los venados y los osos. Las plantas serían el pasto, los árboles y los arbustos de los que se alimenta el venado. Y los microorganismos serían las bacterias y hongos que luego descomponen la carne de los animales una vez que se han muerto. Los factores abióticos, por otra parte, son todos aquellos factores que no están vivos, pero son sumamente importantes para nuestro ecosistema. Por ejemplo, el agua, la luz del sol, el clima, qué tanto llueve, qué tanto, cuáles son las temperaturas de la zona e incluso la geografía. Si hay muchas montañas, si el terreno es árido, todo eso influye un montón en nuestro ecosistema. Existen muchos tipos de ecosistema. Casi que cada zona del mundo tiene su propio ecosistema. Sin embargo, en diferentes zonas podemos encontrar patrones similares que nos hacen ser capaces de categorizarlos en ciertas clases. Por ejemplo, tenemos los bosques, los desiertos, las sabanas, tundras, páramos e incluso algunos ecosistemas urbanos. Cada uno de estos ecosistemas se caracteriza por una combinación específica de factores bióticos y abióticos. Por ejemplo, los desiertos son áridos, suelen ser muy cálidos en los días y fríos en las noches. Tienen muy pocas lluvias y sus suelos son muy secos. Por esta razón, la diversidad de plantas y animales no es muy alta. En estos ecosistemas podemos encontrar búfalos, buitres, serpientes, camellos, alacranes, algunos arbustos y cactus. Por otra parte, podemos encontrar los bosques. Dependiendo de su ubicación, podemos encontrar más o menos variedad. Por ejemplo, en los bosques temperados del norte de los Estados Unidos, podemos encontrar muchas variedades de árboles, arbustos, osos, ardillas, águilas, venados y en algunas zonas podemos incluso encontrar lobos. Hay ecosistemas que requieren condiciones ambientales muy particulares y por esta razón se encuentran en muy pocos lugares del mundo. Por ejemplo, los páramos y los manglares. Ahora vamos a hablar un poco sobre algunos de los ecosistemas más importantes de nuestro país. Por una parte tenemos la selva tropical. La selva tropical es el ecosistema más común en nuestro país. Una de las selvas tropicales más importantes del mundo, si no la más importante, es la selva del Amazonas, donde se estima que existen 80.000 especies diferentes de plantas. Entre estas predominan los árboles altos y de hojas amplias. Hay también una gran variedad de animales, entre los cuales se encuentran animales endémicos como el delfín rosado, muchas ranas, algunos pumas y jaguares y monos.
El clima de la selva tropical se caracteriza por ser cálido y húmedo. Tiene lluvias abundantes durante todo el año y las temperaturas promedio siempre superan los 24 grados Celsius. Existen muchísimas especies de animales, entre las cuales se estima que existen 1000 aves, 550 especies diferentes de reptiles, 370 especies de anfibios, 311 de mamíferos y más de 3000 especies diferentes de peces. Por otra parte, tenemos los manglares. Los manglares son ecosistemas complejos en los cuales los árboles crecen en zonas donde hay mucha agua. Este agua en particular es agua que suele venir del mar. Sin embargo, en el Amazonas también se pueden presentar algunos manglares donde los árboles crecen en el río Amazonas. Muy pocas plantas pueden tolerar estas condiciones debido a la alta salinidad de las aguas que suelen componer estos ecosistemas. Se estima que alrededor de 110 especies en todo el mundo son capaces de vivir en estas condiciones. Sin embargo, hay muchos animales que pueden aprovechar las altas raíces de estos árboles para encontrar un hogar. Por ejemplo, los cangrejos, muchas ostras y algunos camarones. Los manglares se caracterizan por tener climas húmedos y cálidos. Suelen estar en los bordes costeros y nos protegen de maremotos y tifones. Contrario a lo que creemos, la sabana de Bogotá no tiene el ecosistema típico de una sabana. Una sabana vendría siendo lo que existe en los llanos orientales. En las sabanas colombianas las lluvias son abundantes. Sin embargo, estas lluvias arrastran los nutrientes de la tierra. Además, la capa de tierra no es muy gruesa. Debajo de esta capa de tierra hay una gran capa de roca impenetrable que no pueden atravesar las raíces. Por esta razón, la sabana colombiana, en la sabana colombiana predominan pastos, arbustos y algunos pocos árboles dispersos. Sin embargo, como pueden ver en la imagen, lo que más predomina son los pastos. Eh, por otra parte, tenemos muchos animales, animales de todo tipo, desde cocodrilos, chigüiros, tapires, serpientes. em, También tenemos muchas vacas y una cantidad absurdamente grande de aves. El clima se caracteriza por ser cálido y seco. Las lluvias son estacionales, es decir, que hay estaciones del año en las que llueve mucho y otras estaciones en las que no llueve. Estas estaciones suelen ser muy marcadas, contrario a lo que pasa, por ejemplo, en Bogotá, en donde tenemos unos días de lluvia y unos días de sol. Las temperaturas en la sabana colombiana oscilan entre los 20 y los 30 grados Celsius. Finalmente, vamos a hablar sobre el ecosistema del páramo. El páramo es uno de mis ecosistemas favoritos. Nosotros vivimos muy cerca a dos de los páramos más importantes, el páramo de Chingaza y Sumapaz. Otros dos páramos también bastante importantes son el de Belmira, que queda cerca de Medellín, y Santurbán. En estos ecosistemas predominan arbustos pequeños, como los frailejones y las puyas. En la imagen pueden ver un frailejón. Es es una de las plantas más importantes de los páramos y nos ayuda a captar el agua que existe en el ambiente y fijarla para llevarla luego a nuestras lagunas. Existe una gran cantidad de animales diversos, como los ojos de anteojos, el venado de cola blanca y el cóndor de los Andes. El cóndor de los Andes es particularmente interesante, ya que se encuentra casi que únicamente en nuestros páramos y además es nuestro animal nacional. El clima de los páramos se caracteriza por tener abundantes lloviznas, nieblas y lluvias. Es un clima húmedo y frío, y sus temperaturas promedio oscilan entre los 2 y los grados Celsius. Sin embargo, las temperaturas de los páramos pueden cambiar mucho. En un día caluroso pueden alcanzar hasta 30 grados Celsius y en las noches pueden bajar hasta incluso por debajo de 0 grados centígrados. Los páramos son ecosistemas sumamente importantes. Los páramos proveen alrededor del 85% del agua que se consume en Colombia
y la totalidad del agua que consumimos en Bogotá proviene de las lagunas del Siecha, que están en el páramo de Chingaza. Aquí les muestro algunas fotos tomadas en el páramo de Chingaza. En esta foto podemos ver a un venado de cola blanca. Aquí podemos ver la abundante vegetación que existe en estos páramos. Como pueden ver, toda la zona es muy húmeda, hay pocos pastos y hay una gran cantidad de árboles y arbustos. Aquí podemos ver la laguna de Siecha. La laguna de Siecha es alimentada por el páramo. Es un cuerpo de agua enorme que nos suple pues, de todo el agua a nuestra ciudad. Bien, ahora vamos por el taller. Recuerda leer muy bien las preguntas y preguntarle a tu profesor si no entiendes algo. Tienes hasta el jueves 7 de mayo para entregarlo. Muchas gracias. Sigamos aprendiendo juntos.